Bien, tenemos hielo que está a menos 10 grados Celsius y lo queremos llevar hasta vapor y luego calentar el vapor. Entonces vamos a hacer un resumen de las temperaturas por las que vamos a pasar. Entre los menos 10 grados Celsius y la temperatura a la que lo quiero llevar, tengo cambios de estado, entonces los tengo que marcar. El agua, a la presión de una atmósfera, se funde, o sea, pasa de sólido a líquido a 0 grados. Entonces primero tengo que llegar a los 0 grados. A menos 10 grados está en estado sólido. Voy hasta 0 grados, pero va a seguir en estado sólido. Para ello le tengo que entregar una cierta cantidad de calor. Vamos a poner Q sub 1. Este calor es sensible porque es de cambio de temperatura y se encuentra en un mismo estado. Luego le sigo entregando calor para cambiarlo de estado, es decir, de sólido a líquido. Es calor latente a temperatura constante. Luego voy a ir hasta los 100 grados, que es la otra temperatura donde cambia el agua, ya agua líquida, sí, pero cambia de estado. Entonces la llevo de 0 grados a 100 grados en estado líquido. Nuevamente calor sensible porque estamos en un mismo estado cambiando solamente la temperatura. Luego cambiamos de estado de líquido a vapor. Otra vez cambio de estado, o sea, calor latente, a temperatura constante de 100 grados. Y por último, lo queríamos llevar hasta los 105 grados, que va a ser calor sensible porque estoy en un mismo estado, en estado de vapor, cambiando solamente la temperatura. Es decir, que tenemos que hacer 5 cálculos entonces. Vamos con el primero. Q sub 1 es la masa de hielo, eran 120 gramos, por el calor específico del hielo, que es de 0,5 calorías sobre gramo grados Celsius, por la variación de temperatura, que es temperatura final 0 grados, menos 10 grados Celsius. Bien, acá, perdón, falta un menos. Nos va a quedar positivo entonces, porque menos por menos es más. Bien, esta cuenta entonces nos da 600 calorías. Bien, ahora vamos a el cálculo de Q sub 2, que es calor latente, ¿sí? Entonces tenemos los 120 gramos, todavía estábamos en estado sólido y lo vamos a convertir a estado líquido, por el calor latente de fusión, que es de 80 calorías por gramo. Esto nos va a dar 9.600 calorías. Bien, el calor latente, quería hacer una salvedad. Nosotros tenemos calor sensible, que es la masa por el calor específico, a presión constante en este caso, por la variación de temperatura. Y luego tenemos el calor latente, que es la masa, por el lambda de fusión o de vaporización, de cambio de estado. Bueno, este valor en tablas siempre lo vamos a obtener en positivo, pero cuando nosotros hacemos el cálculo le vamos a tener que poner el signo más o menos, o sea, más cuando la sustancia esté elevando su temperatura, esté ganando calor, mejor dicho, porque en cambio de estado no hay variación de temperatura. Y va a ser negativo cuando pierda entonces calor. Hay que tener cuidado entonces con el signo. De todas formas, en este caso estamos agregando calor
al hielo y a su vez para llevarlo a vapor. Por lo tanto, todos los calores latentes van a ser positivos, todos los calores sensible y latente van a ser positivos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En el caso que fuéramos en sentido inverso, de vapor a hielo, serían todos negativos. Bueno, seguimos con Q3. Q3 era calor sensible porque era de líquido a líquido de 0 a 100 grados. Entonces serían 120 gramos por una caloría sobre grados Celsius, que es el calor específico del agua líquida, por la variación de temperatura, que es 100 menos 0 grados. 100 menos 0. Bueno, esto nos daría 12.000 calorías. Q4 es el cambio de estado de líquido a vapor. 120 gramos por el calor latente de vaporización, que es 540 calorías por gramo. La cuenta nos da 64.800 calorías. Y por último, Q5, que es la variación de temperatura del vapor de 100 a 105. 120 gramos por el calor específico del vapor, 0,48 calorías sobre grado Celsius, por 105 menos 100 grados Celsius. Esto daría 288 calorías. Luego vamos a realizar la suma de todos los calores para saber el calor recibido total por ese hielo. 87.288 calorías. Bueno, por último, vamos a graficar la temperatura en función de las calorías recibidas. Entonces, en el eje de la ordenada tenemos la temperatura y en el de la abscisa el calor recibido, calorías. Primero tendríamos de menos 10 grados, vamos a 0 grados, ¿sí? Entonces tenemos elevación de temperatura, todo en estado sólido. Luego, el cambio de estado de sólido a líquido, que es a temperatura constante a 0 grados, ¿sí? Aquí, en esta zona, está en equilibrio el sólido con el líquido. Entonces, a medida que avanzamos, vemos que se va formando más líquido, ¿sí? O sea que tenemos la fracción de líquido, a medida que nos acercamos a este punto, cada vez es mayor. Luego, vamos a ir a variar la temperatura, que va a ir de 0 a 100, todo en estado líquido. Aquí vamos a cambiar de estado nuevamente, del líquido a vapor, quiere decir que están en equilibrio el líquido y el vapor. A medida que avanzamos hacia la derecha de esta línea, vamos obteniendo una fracción de vapor mucho mayor, hasta que llegamos a este extremo donde ya tenemos todo vapor, y si seguimos entregando calor, a ese vapor le elevamos la temperatura y tenemos solamente estado vapor o en estado gaseoso. Bueno, termina aquí el ejercicio de calorías.